El siguiente podcast es parte del anuario entre tesis y tesistas del Departamento de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional del Sur. En esta oportunidad podemos conversar con María Teresa Sirvet. Ponete cómodo, cómoda y escucha la siguiente entrevista. ¿Cómo entiende la práctica de la investigación educativa? ¿Qué características asume investigar en educación? ¿No? Bueno, le digo, yo lo leí y les contesto como si lo hubiera leído recién, ¿no? Y le digo, no veo ninguna cuestión diferente en la investigación educativa, diferente al proceso de investigación, sobre todo en términos de las investigaciones sociales, ¿no? Entonces, esta idea de que no, para mí, la investigación científica en educación como tal, se compara a otras investigaciones sociales de otros objetos. Y en ese sentido, desde mi perspectiva, implica también la investigación en educación implica un trabajo ¿con qué? Con los métodos para la investigación social. Es decir, cada investigador sabe que su trabajo es trabajar con los métodos para la investigación social, es decir, los métodos que permiten conocer lo que el investigador quiere saber. Entonces, esa manera de trabajar la investigación social, que es muy, muy hermosa y muy, muy interesante, desde mi perspectiva, la investigación de los métodos para conocer algo que ustedes en el objeto educación quieren saber, es decir, quieren trabajar para saberlo, bueno, se trabaja en términos de el conocimiento de dichos métodos y una elección que el investigador hace del método para investigar. Ahí sí puede haber variancias en diferentes trabajos de investigación en educación, es decir, de investigación con objetos, entre comillas, que hacen a la acción en la investigación en la educación. Eso es clarísimo. Estamos hablando de investigaciones sociales cuyo objeto, para así decirlo, va a ser aspectos de la vida social de la educación, de los que trabajan en educación. Eso significa, en respuesta a la primera pregunta, que trabajar en educación implica entonces un trabajo con los métodos para la investigación social. Como le vuelvo a decir, tanto en la investigación social como en algún otro objeto o persona social, ¿no? Es decir, que entonces, desde mi perspectiva, les digo, porque puede venir un colega que tenga otra perspectiva diferente, y eso es la riqueza de la ciencia, por otra parte, ¿no? Pero desde mi perspectiva, pensar en lo hermoso de poder elaborar una investigación en relación con objetos y aspectos de la educación es una maravilla. Pero que también eso implica trabajar como se trabaja en cualquier otra manera de hacer ciencia de lo social, que implica trabajar con dos cuerpos importantísimos de elementos, ¿no? Uno, el que se sabe, el cuerpo teórico, ahí la biblioteca. Pero lo importante, que a veces no se conoce, incluso creyendo que se está trabajando en investigación social, que la investigación social implica, por supuesto, la base de un cuerpo teórico, pero fundamentalmente implica el cuerpo empírico, es decir, la realidad que una persona quiere trabajar para conocer algo que no se conoce y que se quiere que se conoce en la educación. Entonces,
¿Qué significa eso? Que desde mi perspectiva, cualquier deseo de conocer científicamente una cuestión educativa implica trabajar, en primer lugar, con un cuerpo teórico, una biblioteca, como yo digo, por favor, entre paréntesis, y un cuerpo empírico, que es la gente, que es la calle, que es lo que pasa realmente en la realidad, lo que hace una persona, lo que hace un maestro, cómo hace, qué pasa con los alumnos, es decir, la gente que vive. Es decir, en términos generales, esto implica que la investigación social en educación es trabajar, por un lado, en aspectos teóricos, pero fundamentalmente en la realidad. La realidad, lo que fuera entendido como un objeto, por así decirlo, que implica a la educación. Yo pongo acá, esto es clave. Muchas veces, esto es importante, se piensa que la investigación social, por ejemplo, en educación, es eh, comer toda la biblioteca. O sea, basar la visión de la investigación social en la teoría. Efectivamente, la teoría es una parte, pero se piensa solo, como yo lo pongo acá, en la biblioteca. Tengo a veces, pensaba cuando yo les estaba trabajando en esto, que una vez yo me acuerdo, estando con mi colega, que también con el cual escribimos el libro, con Luis, le preguntamos a gente grande, es decir, a digamos, todo un grupo de doctorados en investigación que estaban estudiando la investigación social en educación. Le preguntamos a todo ese grupo, varones y mujeres, ¿en qué momento de su investigación en la educación estaban? Y todas las respuestas, le juro, todas las respuestas era decirnos hasta dónde habían leído la biblioteca, hasta dónde le faltaba leer la biblioteca. Cuando Luis y yo tuvimos en todos esa respuesta, nos queríamos morir. No puede ser que la visión de una investigación social de futuros doctorados en educación estaba centrado solo en la teoría y todo lo que hay que hacer importantísimo y que hay que aprender a hacerlo, es trabajar con la realidad, con el maestro, con los alumnos, con lo que fuera para el investigador su objeto de investigación. Pero ese objeto de investigación no termina en la biblioteca, al contrario, al contrario. Y lo que nosotros vemos muchas veces en la formación en educación, en la investigación, ¿no? Es que a veces se coloca todo en un momento de poder formar en la investigación social en la biblioteca. Y no se dan cuenta que en términos generales, desgraciadamente, en nuestras no investigaciones, en nuestras universidades o lo que estamos trabajando, digamos, ¿no? Se centra mucho en que investigar es ir a la biblioteca, por así decirlo. Entonces, la muchachada nuestra, que realmente han tenido hermosos trabajos previos, hermosos, cuando salen a, a la realidad de la investigación, que es conocer a la persona o lo que fuera o al grupo social, no saben cómo trabajar con eso. Y hay tienen que entender que hay todo un proceso para aprender cómo se trabaja la investigación en la calle, para así decirlo, ¿no? Porque si no, después no es una investigación realmente. Entonces, por eso que yo acá puse que sí, es verdad que trabajamos con una teoría, pero trabajamos también con una empiria.
que trabajamos con una teoría, pero una realidad. Es decir, trabajamos con un sujeto que es el investigador y para nosotros, en la ciencia social, un objeto, entre comillas, que es el investigado. Eso es también, pero eso es en la investigación social, tal como la entendemos nosotros, no solamente en la educación, sino en toda investigación donde el objeto es nosotros. Los sujetos también, tenemos el sujeto que es el investigador y tenemos el otro sujeto que es el investigado. Y eso hay que saber trabajar con eso. Bueno, eso es una de las cosas que a mí me gustaría en algún momento ampliarlo, pero era mi respuesta porque yo le decía a Cabercial que es muy importante el aprendizaje, no solo con la biblioteca, sino con la realidad. Y pongo una pregunta para ustedes. ¿Cómo se trabaja en la realidad? Y además cada realidad es diferente. Una cosa es trabajar, bueno, yo no sé, digo la escuela, pero digo todos los hechos de educación de la vida, ¿no? Uno se trabaja con muchos sujetos de educación que son hombres y mujeres, como nosotros que los estudiamos. Y eso es fundamental en las ciencias sociales y en las nuestras, que el objeto para ser investigado no es el perro, el gato o que son hermosos, o una planta que también es hermoso. No, somos nosotros, las mujeres y los hombres, que nos convertimos en objeto de investigación y que nosotros como el que trabaja, es decir, el que es el investigador, tiene que ser muy claro que hay dos cosas para aprender. Por un lado, lo que ya saben después de mucho tiempo de lectura, sobre todo en nuestras maneras muchas veces de enseñanza. Pero por el otro lado, cómo yo trabajo, cómo yo pregunto, cómo yo me relaciono con mi sujeto que no es un animal, ni una planta, ni nada. Es otro hombre o mujer como yo. Bueno, eso quiero realmente, yo tal vez me pongo muy así con esto, porque realmente hemos vivido muchas veces que investigar es solamente la biblioteca. Y en esto tengo algo que para mí es una cosa clave en esta primera pregunta, pero también en la segunda, ¿no? ¿Voy bien, aunque soy medio un poquitito, bueno? Este, eh, Tengo algo que yo cuando trabajo con la gente joven, que me encanta trabajar con la gente joven, yo me siento joven, entonces, y me hace muy bien. Siempre yo les digo, muy bien, bueno, es, ustedes quieren aprender a investigar, ya saben muchas cosas de cómo se investiga. Bueno, yo estoy aquí para poder trabajar con ustedes y ver varios aspectos de la investigación social en educación en este caso, ¿no? Entonces yo le digo, miren, si efectivamente hay modos de investigar, el conocer esos modos es muy importante, incluso en el libro nuestro trabajamos con 3 maneras de hacer ciencia de lo social, que son importantes, que ya está en el libro, son 3 maneras, en cuanto a la manera de investigar de hace mucho tiempo, pero muy importante a través del trabajo en términos de matemáticas, que son muy interesantes y que no hay que tenerles miedo. Otra manera de hacer ciencia de lo social más es atado a lo que es la relación con el objeto, digamos, la relación con el objeto persona, ¿no? Es la investigación social con una serie también de maneras de investigar. Y la tercera manera, que para nosotros es oro en polvo, es la investigación participativa, donde
lo que es el objeto de investigación, la persona, hombre o mujer, se convierte por momentos también en un investigador a sí mismo. Entonces, son tres maneras, en nosotros trabajamos, tres maneras, muy bien. Yo le digo a la muchachada, miren, esas tres maneras, ustedes lean, podemos trabajar, como podemos ver ejemplos de esa investigación, tanto de un lado como otro, como la investigación participativa, hermoso, pero y ustedes también, que les encanta, pueden leer bibliografía muy bien, pero además pueden también conocer cómo se trabaja con el objeto, etcétera, etcétera, todo muy bien. Pero hay algo que si ustedes no tienen, ya les digo, mejor no piensen en investigar socialmente. Y eso es, fíjate vos, la libido. Todos sabemos Todos sabemos, desde más o menos el segundo, cuando uno pasa después de del primario al secundario, vamos aprendiendo qué es ese libido maravilloso asociado al amor. Eso es algo. Cuando uno habla de la libido, está asociado al amor profundamente. Eso lo sabemos todos. Bueno, pero eh, para investigar es importante sentir esa libido en la investigación. ¿Qué es? Cuando hablamos de esa libido con el novio, con el amor, sabemos dónde está la emoción de la libido. Sabemos cuándo, con quién, etcétera, etcétera. Pero cuando uno investiga o quiere investigar, tiene que también tener una libido, es decir, una sensación, una emoción de la investigación. Es decir, una emoción a veces, entre paréntesis, negativa, cuando la persona se va dando cuenta que no sabe, y qué suerte que no sabe, porque si sabe, no hay investigación. Entonces, hay todo un aprendizaje, que lo hermoso de la investigación social es enfrentar algo que uno no sabe. Y de pronto, lo que muchas veces nosotros hemos hablado de la ignorancia en la investigación social es solo en polvo, porque es lo que el investigador o el que va a ser investigador no sabe, porque si sabe, ¿para qué va a ser investigador? Vuelvo a lo mismo. Entonces, eso es también a veces un aprendizaje, porque es aprendizaje a saber que para ser un buen investigador, uno tiene que asumir que uno no sabe, que uno es ignorante en algo, pero que uno tiene la posibilidad de conocer eso y además después la posibilidad de que otros conozcan lo que antes no conocían. Entonces, esto también es algo importantísimo. La emoción, yo le digo siempre a la muchachada, miren, yo siento emoción cuando, ya incluso cuando leo y voy pensando lo interesante que va a ser y ya me emociono, pero también para mí lo más importante, salir al ruedo, es decir, cuando comienzo a conectarme con mi objeto, como les digo, que es también como nosotros, el ser humano. Entonces, esa emoción de conocerlo ya es importantísimo. Y cuando uno, a medida de los métodos de investigación, va conociendo, es decir, va descubriendo algo nuevo, aunque fuera, yo le digo a la muchachada, miren, yo trabajo mucho en investigación participativa y demás, pero también a veces necesito tener una medición, es decir, una investigación donde lo importante es la matemática. Y yo siento esa misma emoción que yo siento cuando voy a trabajar en la calle y entonces estoy con la persona, como cuando veo una construcción
digamos, de matemática, y que yo veo que en matemático, un matemático X que yo coloqué y que eso me hizo ver algo nuevo, yo me emociono, mi cuerpo se emociona de la misma manera cuando me emociono cuando voy a hablar con la señora que trabaja en mi casa y que yo le pedí que hagamos una investigación, por ejemplo. Esa felicidad que uno siente en cualquier momento, cuando de pronto lo que uno no sabe, de pronto van apareciendo aspectos que lo que fuera el modo que yo estoy trabajando y que me ayuda a conocer cosas nuevas, incluso un análisis matemático, incluso eso también genera emoción. Como les digo yo, incluso un número a mí me genera la emoción de haber descubierto algo. Entonces, por eso les digo, si ustedes ven que no están preparados para esta libido, para esta emoción de lo que implica investigar, ver lo que se desea, salir a la realidad, enfrentarse con la realidad, volver a la biblioteca, salir de la biblioteca, todo eso tiene que ser una emoción. Si no, mejor que hagan otra cosa. Bueno, y en este sentido, y yo no sé si tengo tiempo para la segunda, que es más chiquitita, porque más que nada tenía interés porque esto sí, en la tercera pregunta de ustedes, más o menos, ¿cómo, qué le daré? Bueno, yo les diría todo esto. Quería decirles a ellos una visión de la libido en términos de la emoción, ¿no es cierto? De investigar, la libido en la investigación. A mí me gusta mucho, además de investigar, yo bailo, o sea, bailé toda mi vida, he sido profesora de danza, todo, y actualmente yo tengo 85 años, por suerte sigo bailando, y tenemos un grupo más o menos, yo soy la más viejita, 85 años, pero me sigue la que tiene 83, más o menos. Más o menos. Somos un grupo de 10 que siempre hemos bailado, con una profesora divina, que siempre salimos al ruedo. Ya les digo, si quieren, yo las invito en diciembre. El 3 de diciembre hacemos una presentación de la danza. Así que ahí me van a encontrar a mí dentro del grupo, que yo todavía, soy la más viejita, pero bailo por ahora. Entonces, como me encanta eso, estoy muy asociado a lo que piensan sobre todo los bailarines. Entonces, siempre me gusta decir, cuando le hablo a la gente joven de esto, de que para mí, ¿qué es investigar? Lo que decía este bailarín en una revista mexicana, ¿no? Un bailarín conocido, ¿no? Él decía, miren qué hermoso, él decía, el poder de la danza, fíjense, el poder de todo lenguaje artístico no consiste en dominar mentes o imponer criterios o imponer muchos criterios, sino precisamente en todo lo contrario, precisamente en todo lo contrario. Y ahí dice, el poder de la danza implica abrir la inteligencia hacia nuevos modos de comprender la realidad con los permisos de la libertad. Esto, cuando yo leí lo que este bailarín decía de lo que para él era la función de la danza, yo dije, pero eso es lo que yo siento en la función de la investigación social. Es lo mismo. Nosotros no queremos dominar mentes en absoluto. Lo que queremos es esto, que con lo que miren qué hermoso,
con lo que trabajemos en la investigación, los modos, lo que quieran, la matemática, lo que quieran, todo eso, ¿para qué? Y para lo mismo que este bailarín dice, que es la danza, y que nosotros, yo diría, bueno, entonces, ¿qué queremos con esta investigación social? Y yo diría lo mismo, abrir la inteligencia hacia nuevos modos de comprender la realidad, con los permisos de la libertad, querida. Para mí es algo que yo siempre con la muchachada le digo, mire, si ustedes me preguntan a mí qué es la investigación social, le voy a contestar lo que una vez un bailarín en México contestó de lo que era la danza, danza que es mi otra parte de vida. Reconozco, le decía yo, siempre mis cosas eran la danza, pero se puede aplicar a cualquier otra manera de investigar socialmente. Y entonces le decía que para mí era esto también. La función que nosotros tenemos no es mandándonos de que, ay, yo hice la investigación. No, no, la función nuestra es esto, que por la manera, si uno aprende a trabajar, sí, con el método, con todo esto, con lo que está también en la segunda pregunta, sí, 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 todo esto sí, pero todo esto tiene que estar acompañado con una libido de emoción y que pensemos que todo lo que descubrimos, ¿para qué es? O para uno sí es la alegría de uno, pero es porque nosotros hemos hecho una posibilidad de abrir la inteligencia a otros hacia nuevos modos de comprender la realidad con los permisos de la libertad. Eso es importantísimo. Bueno, y entonces yo con esto sí, pensé en la segunda parte. eh, este, y ¿se ve bien? Esta, bueno, entonces, aquí vuelvo, cuando leí la segunda parte, ¿qué implica delimitar un tema y construir un problema de investigación? Yo dije, bueno, a lo mío me metió, obvio, obvio, que es una maravilla. Entonces estuve pensando, volví, bueno, que no se puede investigar sin la libido. Entonces, acá viene, con respecto a esto, sí, todos sabemos en los diferentes modos de hacer ciencia de lo social, pero además que no se puede investigar sin la libido, sin sentir la emoción de que, fíjense, la emoción de buscar lo que no se sabe. A veces yo veo la gente joven que a veces entran a pensar en la investigación sabiendo y además no sentirse bien porque no se sabe, pero ese es otro proceso de aprendizaje, realmente. Sentir la emoción de que hay algo que no se sabe, porque si no, ¿para qué voy a investigar? Y de buscar lo que no se sabe. Y esto es la importancia de lo que no se sabe y la importancia del concepto de ignorancia, querida, que siempre, sobre todo en educación, tiene una visión negativa la ignorancia. Sin embargo, en mi caso, yo ya aprendí. Para mí, cuando descubro algo frente al cual yo soy ignorante, me encuentro feliz, querida, porque ahí empiezo a pensar, bueno, ¿cómo esto lo puedo traducir en la investigación social? Que está para eso, para poder que el que lo hace puede dar a la vida, a la gente, puede dar algo que hasta ahora no se sabe y que para saberlo es muy importante para la gente. En eso, esa es nuestra función como investigadores sociales, poder descubrir lo que no se sabe y decir, ¡qué suerte! Entonces, hay una definición que yo se las dejo en respuesta
al segundo ítem, que era qué implica delimitar un tema y construir un problema de investigación. Entonces, para mí, con esto, tal como yo lo trabajo, para mí, ¿qué implica? Y digo acá, implica la problematización. Problematizar, es decir, trabajar con algo que yo no sé y que necesito saber, implica el proceso de problematización, que es importante. ¿Qué implica? Problematizar el contexto de descubrimiento, que es algo que yo también quiero, si en algún momento, trabajar, que yo trabajo mucho, mucho, mucho con algo de cómo iniciar una investigación, que no es el caso ahora, ¿no? Porque si no, no terminamos nunca, pero quiero decir que es importantísimo la idea, ¿no? De el contexto de descubrimiento, que es empezar trabajando, descubriendo, o más bien describiendo el contexto que a mí me rodea, que eso lo podemos, en algún momento yo les puedo dar para leer, está en el libro también, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto de delimitar un tema? ¿Cómo sale? Y sale con trabajos previos. A veces uno, yo sé, yo lo digo también en el libro, que nos llega la gente joven desesperada y a veces llorando. Profe, ¿cómo empiezo una investigación? Profe, no me sale ninguna cosa en la cabeza. Profe, no voy a aprender y no me van a pasar, etcétera, etcétera. Por suerte, un día conocí a un colega, creo que el único, que como yo estábamos los dos de acuerdo que en todo lo que se escribe sobre la investigación social, nadie ha escrito, nos parece realmente, un libro claro de cómo iniciar una investigación social. Que no es joda, digamos, mire yo abro, no es joda eso. ¿Cómo empezar? En ese sentido, como yo he visto llorar a la gente grande, lo aprendí y realmente dije acá, por favor, sí, esto, ¿por qué es? Porque realmente nadie se ha ocupado de trabajar cómo iniciar una investigación. ¿Qué lo parió? No, eso no lo sacan, por favor. ¿Cómo puede ser? Entonces, allí en, a mí me ocurrió y el grupo que trabajamos, iniciamos dos cosas nuevas. Algo que se llama el contexto de descubrimiento, que es saber qué es lo que yo estoy en qué cosas y las cosas que pueden estar relacionadas con lo que yo quisiera investigar. Eso se puede, después podemos algún día ver cómo se describe fundamentalmente el contexto de descubrimiento. Y lo segundo es también, que lo hemos inventado nosotros, es un elemento que se llama la situación problemática. La situación problemática, que es un análisis y un trabajo del investigador joven, yo digo, pero puede ser un viejo también, que yo lo adoro, por favor, yo soy vieja, así que bueno, pero este, que es un proceso de aprendizaje. El otro día lo trabajamos muchísimo con una colega mía en un trabajo con esto, mostrarle a gente grande, profesores todos en educación, mostrarles que ellos querían, sí, pero ¿cómo? Y lo que voy a investigar, y le dijimos, hay un proceso previo que también es iniciarse en el proceso de investigación. Un proceso previo que tiene dos elementos. Uno, el descubrimiento, el contexto de descubrimiento. Y el otro, muy importante, es la situación problemática.
la situación problemática es que la persona que desea investigar, en primer lugar, describe con seriedad el contexto de descubrimiento. Y allí, trabajando todo eso que nosotros sabemos indicarle cómo, trabajando lo que se describe en el contexto de descubrimiento, esta persona de pronto descubre algo que no le gusta, que le suena mal, que hay algo que, que no entiende, pero que por eso mismo va a ser probablemente la orientación para la investigación. Ahí sí, después que a veces hablábamos con toda la gente que lo entendía, antes de pensar en qué se va a investigar, hay que hacer este trabajo, que a veces es todo un año, que es la descripción del contexto y que es primero trabajar con algo llamado la situación problemática. Y nosotros también le damos como, ¿qué es la situación problemática? Es poder ver eso que yo quiero, todo eso, la escuela, sea lo que sea, bueno, a ver, ¿cómo está constituido? ¿Quiénes son los que trabajan? ¿Quiénes son estos? ¿Cómo se relacionan entre sí? Hay todo un trabajo previo, que por eso se llama la situación problemática, que hace, en eso estamos ahora con ellos, que hace que ese investigador, antes de decidirse qué va a investigar, empieza a analizar o a ver en lo que se llama la situación problemática un montón de preguntas que ellos ya se están dando, porque lo que enfrentan, que no le gustan, que ahora te voy a decir cómo se llama eso, implica para ese investigador un montón de preguntas. Y después es tantas las preguntas que tiene que el que decía, ay, profe, yo no tengo nada para ver. Bueno, se lleva como 6 o 7 preguntas para elegir entre esas preguntas alguna que es mejor que sea la que le oriente su investigación. Ahí sí se puede empezar con el objeto, eso que es, pero todo lo anterior también es la investigación. La gente lo entendió y le dimos como trabajo ahora que elaboren su propia situación problemática para verla y a partir de esa situación problemática ver cómo ellos están eligiendo, ahí sí, su posible investigación todavía. Entonces, esto como yo lo llamo para ustedes, y bueno, y también está en mi libro, ¿qué es? ¿Qué significa esta parte de iniciar la investigación? Que no es ya estar listo para ver qué investigo. Bueno, problematizar el contexto de descubrimiento implica identificar las situaciones de la realidad, acá está, que preocupan al investigador, fíjate, las situaciones de la realidad, es decir, de las situaciones problemáticas que preocupan al investigador, que lo fascinan, que lo asombran, que lo desconciertan al futuro investigador, que ya es investigador, que lo angustian, que lo dejan perplejo, que lo enfrentan con su ignorancia. Eso lo he puesto yo y lo entienden. Que lo enfrentan con su ignorancia y lo empujan a investigar. Son situaciones que desafían su conocimiento. Esto es el resultado de ese trabajo previo, del contexto y de la situación problemática. Entonces, ahí sí podíamos ir a la tercera pregunta de ustedes, que más o menos es la respuesta a esto. Lo que yo le diría a la gente joven que quiere investigar, esto y otras cosas más. Le hablaría de, a mí me gusta mucho comentarle las cosas negativas que uno enfrenta, en fin, es todo un trabajo. Pero bueno, esto era que me parecía que era
respuesta, por lo menos a la 1 y 2, y que la 3 de alguna manera yo lo estaba respondiendo con esta. No sé qué les parece, si sirve, si tiene sentido. Muchas gracias por escucharnos y llegar hasta acá. Si querés saber más, podés seguirnos en nuestras redes sociales. Encontranos como Anuario CE. Te esperamos en el siguiente podcast.